Bueno, hola a todos. Hoy estamos en el episodio número 12 de La Otra Jugada, el podcast. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una referente histórica del baloncesto colombiano. Su legado va más allá de lo que es la cancha de básquet nomás. Fue base de la selección colombiana durante más de 17 años y hoy sigue armando un futuro prometedor para toda la formación de talentos. Bienvenida Jenny Pinilla a La Otra Jugada, el podcast. ¿Cómo andás? Hola Juan, pues es un placer compartir contigo. Gracias por invitarme y no, pues muy bien, muy feliz de poder tener estos espacios y compartir lo que ha sido todo este propósito a través del baloncesto. Me alegro, me alegro. Pregunta disparadora para ir arrancando un poco y charlar. ¿Qué recordás de esos primeros años en Bogotá, en Boyacá? ¿Cómo fue tu encuentro con el baloncesto, esos primeros contactos con la pelota? Bueno Juan, mira, yo soy de un pueblo muy pequeñito que se llama Belén, queda en Boyacá, cerca a Bogotá. Y yo a veces me pongo a pensar qué despertó en mí ese deseo por jugar básquetbol y realmente creo que en un pueblo solamente tienes, como tienes tanto tiempo, además de estudiar y compartir con tus compañeros, pues yo compartía mucho más con los hombres que con las niñas en juegos de la calle, de jugar trompo, de jugar bolitas, no sé, golosa, a la lleva, bueno, una cantidad de juegos que de pronto tú no tienes conocimiento, pero sobre los 6 años más o menos, yo veía a los jóvenes más grandes cuando salían del colegio jugar básquet. Y a mí eso me llamó la atención y yo decía, yo quiero jugar básquet, pero pues no había entrenador, no había escuelas de formación, no había absolutamente nada. Y a mí se me ocurrió, como sobre los 6 años, decirle a mis compañeritas del colegio, vamos a jugar, vamos a entrenar. Entonces nos íbamos súper temprano a una cancha descubierta, cancha grande, balón grande, y convocaba a las compañeritas de mi curso y pues nos íbamos a jugar antes de ir al colegio. Entonces, pues sin cero instrucción, sino lo que observábamos, pues íbamos diciendo muy pequeñitas. Y así empezó mi amor por el baloncesto. Yo llegaba a la casa, preparaba café. Tú sabes que somos de tomar café en las mañanas, entonces preparaba el café a mis padres, hacía el desayuno para mi hermana y para mí y me iba al colegio. En la tarde volvía y salía a jugar y despertó esa pasión en mí. Yo en la cancha me sentía libre, me sentía poderosa, sentía que podía hacer lo que quería. Y así fue contagiando a varias niñas de mi edad y de mi curso. Y es así como cuando una vez un profesor de educación física pasaba por la avenida hacia su trabajo y veía un poco de chiquitinas correteando todo el tiempo y le llamó mucho la atención. Entonces dijo, "Ve, estas niñas están solas, nadie las entrena", y él tenía algo de idea de básquetbol y empezó a tomar un grupito que lo llevó desde los 7 años hasta los 12 años y fuimos campeonas intercolegiadas en el departamento y pues obviamente ahí empieza como toda la historia mía en lo que es Claro. incursionar en básquet. Bueno, y vos un poco lo mencionaste, me gusta esto de ir tocando estos temas. ¿Qué decían tus padres, tu hermana, acerca de que, nada, te levantes y te vayas por ahí una hora antes del horario del colegio para ir a jugar a un deporte que en ese momento por ahí estaba, pero no era parte de lo que era el femenino, con gente que por ahí no conocía? ¿Cómo fue ese revuelo ahí en casa? Exacto, mira, realmente yo siempre fui una niña muy inquieta, muy, muy inquieta. Yo soy la segunda de los hermanos, ya después cuando tengo 7 años llega mi hermanito. Pero yo fui como era la segunda de la casa, yo era como el hombrecito de la casa. Entonces a mí me gustaba ayudar a mi papá en todo. eh, a mí no me quedaba grande hacer nada, o sea, por el hecho de ser niña, entonces yo no era la niña bonita que cuidaba aquí, cuidaba allá, sino yo hacía absolutamente cuanta cosa también como para decirle a mi papá, ok, no tuviste un hijo varón, pero yo puedo resolver todo. Y a ellos les gustaba mucho porque además de básquetbol, pues en el colegio hacía atletismo, en el colegio hacía voleibol, en el colegio hacía diferentes actividades en la educación física. Y cuando yo les decía que me iba a levantar temprano a hacer deporte, pues mi papá estaba fascinado porque pues, estaba haciendo una actividad deportiva. Así que siempre fue como, nunca hubo como, ¿y por qué está jugando? ¿Y por qué se levanta temprano? ¿Y por qué no descuide los estudios? O qué sé yo. No, siempre fue el apoyo. Además que en un pueblo lo que te digo es,
es tan poquita la gente y como que nos conocemos todos que era una actividad muy bonita para realizar. Mi papá en algún momento Claro, fue alcalde del pueblo, en algún momento de su vida, y él hizo en las festividades de diciembre, que son las fiestas populares de los pueblos, hizo un evento que en esa época se llamaba, había un evento en Tunja, que es la capital de Boyacá, la Copa Confavoy. Entonces llegaban de Bogotá los mejores jugadores, refuerzos, y mi papá, siendo alcalde, hizo un torneo de básquetbol con los mejores jugadores de Boyacá y de Bogotá y qué sé yo. Y en el intermedio ponía a las pequeñitas a jugar. Entonces éramos las niñas del colegio contra las niñas de la escuela. Entonces era la rivalidad que teníamos que ganar y mi papá nos dio camisetas. Eso fue súper lindo. Entonces creo que fue un incentivo siempre y estuve rodeada de querer ser y hacer lo que los grandes hacían. Entonces yo imitaba mucho, yo observaba mucho, yo era muy detallista de las cosas y me encantaba imitar. Entonces, si pasaban la bola entre las piernas, entonces yo decía, tengo que hacerlo. Si la pasan por la espalda, tengo que hacerlo. Yo lanzaba horrible, yo lanzaba de esta manera porque pues no tenía quien me enseñara. Cogía la bola así y ya después empecé a mirar cómo lanzaban y bueno, fue un tema como de autoaprendizaje, ¿no? De empezar a orientarse en eso, pero fue bastante agradable la experiencia. claro. Bueno, y a ver, vos mencionaste que como que adentro de la cancha te sentías libre, que era algo que por ahí sentías cómo te llenaba y demás. ¿Vos creés que eso fue algo que hizo que te enamores del baloncesto como tal? ¿O fue todo el proceso de que sea algo que aprendiste por tu cuenta y que claramente eso vale mucho más? Indudablemente, mira, yo creo, yo encontré en el deporte, yo encontré en el baloncesto, el pisar una cancha, encontré un refugio, encontré un espacio donde yo podía ser yo y donde podía expresar muchas veces sin hablar todo lo que me transmitía el baloncesto. Entonces, esa conexión con el balón y ese deseo por tenerlo y ese deseo por luchar cada balón, por ser bastante ofensiva, por defender y esa picardía que me caracterizaba de anticipar cosas, de ser muy aguerrida, era mi manera de decir, esta soy yo. Entonces, se me facilitó mucho ese proceso, se me facilitó mucho aprender, tenía mucha habilidad, era muy coordinada, soy zurda, entonces tenía muchas cosas que fui descubriendo en el camino que eran ventaja para mí y, y siempre lo tuve de esa manera, ¿no? Siempre me retaba y era súper competitiva, entonces no me gustaba perder eh, y me exigía bastante, pero era algo en mí, ¿no? Algo que yo decía, quiero ser, yo no sabía que existía Selección Colombia, yo no sabía que existían selecciones de departamentos, porque yo estaba en una burbujita, yo estaba como una capsulita Claro. donde para mí el pueblo era todo y yo no salía sino a veces en diciembre a visitar a mis abuelos en Bogotá y era de una casa a otra casa y ya, o sea, el mundo mío era muy pequeño. Claro. Bueno, y me gusta que vayas por el lado de esto de que fuiste desarrollándote y el pueblo era como todo y demás. Y te quiero preguntar, ¿cómo viviste tu primer convocatoria a la selección Colombia? Porque por lo que tengo entendido, en Colombia primero se hacen selecciones departamentales, Exacto. que ahí vos entrarás en la selección de lo que es el departamento de Bogotá y aledaños. Por Ujú. lo que tengo entendido, corregime si me equivoco. Y después uno, posterior a eso, puede llegar a entrar a la selección Colombia. Primero Exacto. tenés U16, U18, tenés primeros torneos AmeriCups, Panamericanos, Sudamericanos, y después, bueno, uno pasa a la selección como mayor. ¿Cómo fue ese proceso de selecciones para vos? Mira, inicialmente, como te decía que yo no tenía idea que existían selecciones Colombia de baloncesto, o sea, tú solamente veías fútbol y eso era lo que veías y ni siquiera en femenino estaba en desarrollo todavía. Cuando tenemos 12 años, que este señor nos entrena y que nos lleva a un torneo intercolegiado departamental y los equipos que ganaran van a un nacional intercolegiado. eh, Mi colegio quedó campeón en Boyacá, entonces a los 12 años vamos a participar en un torneo nacional y así es que empiezan a verme. Entonces, un periodista que trabajaba en Bogotá y en Caracol y además era jefe del bienestar universitario de la Universidad Santo Tomás, él transmitía algunos juegos y me vio jugar. Decía que era muy rápida, le gustaba cómo yo jugaba y bueno, básicamente quedó como ahí. En algún momento, al año siguiente, volvemos a quedar
campeonas intercolegial a los 13 años y vuelve otra vez el nacional y demás. Pero a la par hubo una selección Boyacá, yo tenía 13 años y era sub 15. Era la primera vez que, digamos, yo pisaba tierra de Tunja, en la capital, pisaba un madrame, porque siempre jugaba en piso, tú sabes, las canchas normales. Y tengo una cosa muy curiosa con el entrenador de esa selección, porque yo era la más pequeñita, y me dice, Jenny, tú eres zurda, pero tú sabes entrar por el lado derecho. Yo sí, claro, yo puedo entrar por el lado derecho. Entonces, yo cojo por el lado derecho, me voy por el lado derecho y driblo con la mano izquierda y hago la entrada con la mano izquierda. Entonces me dice, no, cuando tú vas por el lado derecho, tienes que driblar con Claro, tu mano derecha, ir, y ese día lo aprendí a los 13 años. A los 13 años aprendí claro. que si tú vas por el lado derecho, entonces empecé a desarrollar mi mano derecha y empecé a entender que tenías que manejar ambos perfiles y empiezas a conocer más de ti. Y ahí convocan a la selección Boyacá. Yo voy a mi primer nacional con Boyacá a los 13 años en una categoría sub 15. Era la más pequeñita y empiezo a darme a conocer, cosa que ya sobre los 16 años que llego a Bogotá, cuando termino el colegio, pues yo quería ir a estudiar a una universidad en Bogotá, yo no me quería quedar en Boyacá, y conseguí por este señor que te comento en esa universidad media beca para empezar a estudiar, pero todavía no tenía en mi cabeza Selección Colombia. Yo decía, yo quiero ayudar a mis padres, económicamente no teníamos muchos recursos, entonces dije, yo quiero ayudar a mis papás con el estudio y pues qué mejor manera que jugando básquetbol. Entonces Sí, ese día, obvio. esa vez me dieron media beca y empiezo yo en esa universidad y, y ahí el señor me presenta al entrenador de la Liga de Baloncesto de Bogotá. Cuando me presentan, Claro. estábamos a 15 días de participar de un torneo nacional que era preselectivo para Colombia. Y yo, ¿y eso qué es? No tengo idea, pero pues yo iba muy relajada, sin ninguna prevención. El caso es, para no alargarte la historia, me voy con Bogotá a ese torneo, era la única extranjera, o sea, la única de otra ciudad, y vamos y participamos y me seleccionan en la preselección como la única jugadora de Bogotá. A ninguna otra compañerita de Bogotá la llamaron, entonces claro, eso fue como que, ¿cómo así? Que esta acaba de llegar y la llevan a la selección, a la preselección con Jorge Cárdenas. Nos concentramos en Cali como por 2 meses y quedé en la selección, fui titular de la selección, entonces cuando yo dije, oiga, esto está como chévere, aquí me encaminé y ahora sí nadie me va a mover de aquí. Esa fue como mi historia y para mí fue pues súper sorpresivo porque es medirte con las mejores jugadoras del país, es empezar a relacionarte. Eh, a mí me decían Sí, obvio. Rolita por estar en Bogotá, Rolo, tú sabes que le dicen a los de Bogotá, yo decía, yo no soy Rola, A yo los soy de Bogotá les boyacense, dicen así, les dicen le así. dicen Rolos, ajá. Entonces yo decía, no, yo soy boyacense, yo no soy Rola, pero entonces la Rolita, porque representé a Bogotá. Y ahí empezamos con la selección Colombia a los 16 años y bueno, de ahí no me movieron hasta los 35. Quiero destacar algo que mencionás, que es que vos ibas relajada, porque por ahí no sabías en dónde te estabas metiendo, sabías que a vos te decían, mira, tenés que entrar por el lado derecho y vos ibas por el lado derecho, pero con tu mano hábil, o sea, no, Exacto. era como todo muy nuevo para vos y me parece que hoy hay tanta presión sobre los Presión. jugadores, sobre las jugadoras y hay muy poco trabajo mental para poder lograr esto. Y acá está el claro ejemplo. Jenny no sabía nada y llegaba como algo de, bueno, ¿qué pasa acá? Y así fue. Exacto. O sea, una Exacto. titularidad indiscutida. Entonces, como empezar a trabajar y quiero preguntarte también un poco cómo fue tu contacto con el profesionalismo, porque el profesionalismo por ahí hoy un chico que juega en un club, que tiene su entrenador, que por ahí se acerca a una nutricionista o un nutricionista que tiene justo un entrenador de básquet, lo que sea, puede tener el contacto con lo que es un estilo del profesionalismo. Pero vos, ¿cómo fue tu contacto con el profesionalismo real? De un preparador físico en la selección Colombia, el nutricionista, el kinesiólogo, el fisio. ¿Cómo fue ese contacto? Y la parte importante, ¿cómo se trabajaba lo mental? Bueno, mira, cuando yo te digo a ti que yo no estaba como prevenida ni querer impresionar, creo que eso fue algo importante en mí porque era un reto solo conmigo misma y obviamente con mi entrenador. Siempre me caractericé dentro de los valores que mis padres me inculcaron,
es que fuera siempre responsable, disciplinada, que fuera, que no engañara a las personas ni que tomara atajos. Si yo iba a hacer algo, que lo hiciera bien. Entonces, em, como crecí demostrando que yo no me cansaba en nada, que yo ayudaba en todo, que yo era la que podía resolver todo, cuando llego a la selección Colombia y los entrenadores nos exigían, yo nunca decía que no, yo nunca me cansaba, yo nunca me rendía, podía estar súper cansada, pero mostraba siempre una cara de positivismo, de decir yo puedo, si las cosas me salían mal me ponía mal genio, pero seguía para adelante y aprendía de los errores. Me aceptaba mis errores y, y crecí como con esa fortaleza mental porque desafortunadamente y a hoy es muy poco lo que se trabaja en la parte mental. Entonces, en esa época, te estoy hablando, años 90, pues el entrenador tenía que, por tacto de saber a quién le puede caer fuerte en palabras, en exigencia y a quién no, porque pues podía derrumbarlo y acabarle con un poco de su autoestima. En el caso mío, a mí me gustaba que me exigieran fuerte, que me dijeran, que me hablaran duro, porque yo funcionaba de esa manera. Eh, y no porque tuvieran que reforzármelo, porque no lo hacía, sino que era como que lo hago y quiero que me exijas más. Es como que aquí estoy, dime más que yo puedo dar más. Y ese contacto con la parte nutricionista, la parte médica, pues para mí era todo novedoso, entonces yo era feliz, ¿no? Yo decía, oye, primera vez cuando monto en un avión, que vamos hacia Cali, yo decía, oye, qué nota, que todo esto te da el deporte, o sea, todas las experiencias que tú viviste o que yo viví, que pronto tú las has vivido obviamente como deportista, también como jugador, em, para mí ha sido un cúmulo de experiencias maravillosas de las cuales he aprendido siempre y de las que intento ser esa réplica con mis jugadores, con mi hija, y decir, por más adversidades que haya, siempre tienes que encontrar el camino. O sea, no siempre, por más que tú luches y luches y luches y entrenes todo un año para jugar una semana, no logres tu objetivo, pues tienes que prepararte mucho mejor, tienes que hacer muchas más cosas para tu equipo. Entendí la disciplina de ir al gimnasio, antes no lo hacía. Entendí la disciplina de comer saludable, antes no lo hacía. Entendí la disciplina y nunca lo hice, yo nunca fumé, nunca tomé, siempre me acostaba súper temprano, porque siempre estaba metida en el tema de decir quiero ser de las mejores jugadoras del país y tengo que ser consecuente con lo que hago y lo que digo. Entonces, entrenaba fuerte, súper disciplinada. Las compañeras mías me decían a veces, Jenny, no corras tanto. Nos ponía Guillermo a hacer vueltas, entonces yo corría, me decía, oye, bájale el ritmo, bájale acá, no corras tanto. Yo dije, no, pues que tenemos que hacer el tiempo. Pero yo era como muy, ¿no? Encasillada en lo que tiene que decir el coach y eso me generaba a veces problemas porque decían que yo era como la que quería siempre llegar primero y la que quería siempre hacer. Le dije, no, es que si es así, es así. Entonces, Claro, siempre crecí con esa disciplina, ¿no? totalmente. Nosotros hace poco tuvimos una pieza de contenido acerca de cómo ser o qué tenía que tener un buen base para destacar. Me gustaría poder aprovechar este espacio para después hasta poder armar un recorte para toda esa gente que le interesó eso y que nos diga de parte de la base titular de la Selección Colombia, qué necesita tener un armador hoy en el básquet moderno a tu punto de vista para poder ser un buen armador. Mira, yo creo que más allá de los skills, más allá de todo el tema de manejo de balón que tengas, más allá es liderar, ¿no? Si tú eres un buen líder, pero no solamente es ser un líder en la parte ofensiva, sino en la parte defensiva. Si vamos al ofensivo, es saber cuándo aceleras el juego, cuándo frenas el juego, a quién le pasas la pelota, qué toma de decisión es la mejor, es la más acertada. Yo tenía la habilidad de no pensar, sino de actuar. Tenía visión periférica impresionante, tenía una habilidad de pasar la bola sin mirar, siempre atacaba los puntos ciegos, por decirlo así, de los defensas. Eh, ¿no? Que yo, cada vez que yo hacía, perdón un segundo ya, cada vez que yo eh, atacaba, siempre intentaba generar cosas importantes para mi equipo y liderando siempre desde el potenciar, desde el incentivar, desde el motivar a mis compañeros y ver mi actitud de no rendirme, creo que es una de las cosas claves porque
tú siendo el armador y tú siendo, es como la extensión de lo que es el entrenador, ¿no? O sea, el entrenador está fuera de la cancha, tú eres el entrenador en cancha y tienes que hacer lo que Claro. el entrenador te dice que hagas. Entonces, además de muchas tomas de decisiones que tú haces, y era muy habilidosa con la pelota. Además que yo creo que el ser zurda también me permitía tener una ventaja mayor. Y en la defensa era muy hábil. Yo anticipaba muy fácil un 2 contra 1, anticipaba muy fácil los pases al poste, entonces yo hacía muy buenas rotaciones, yo robaba mucho balón, pero eso no me lo enseñaron, no sé, eso estaba como en la picardía en decir, me vas a hacer esto, pues no vas a lograrlo porque yo anticipaba. Entonces siempre tenía esa habilidad de anticipar. Creo que los jugadores de ahora juegan es a ver qué pasa primero y después actúan. Y ese es un gran problema porque tú no puedes pensar, tú tienes que anticipar cada acción y casi que leer previo una situación de juego para que tú puedas tomar la mejor decisión. Y yo tenía esa habilidad, así que eh, era muy buena lanzadora del perímetro, buena lanzadora de mitad de campo, de tiro libre, perdón, y luego fui potenciando un poco más lo que fue lanzar de 3 puntos. Y mi entrenador Guillermo Moreno me corrigió un poco la técnica e hizo que mejorara más en mi lanzamiento de 3 puntos. Entonces era menos controlable, ¿no? Porque si me quitaban Claro. un arma, utilizaba otra, yo utilizaba otra, penetraba, pasaba, tenía varios recursos, entonces Es un poco eso marcarme, hoy en día. marcarme no era Es un fácil. poco eso, total. Total, Sí, sí, total. sí. Es esto, es llenar la mochila de skills, tiro de 3 puntos, defensa, tiro libre. Entonces, siempre que te pueden sacar algo, tenés otra cosa para atacar por otro lado. Exacto, exacto. Es superar al rival por ese lado, que creo que y creo que esto es algo que quedó del básquet antiguo. Ojo, yo el básquet antiguo para mí es YouTube, es lo que me cuenta mi papá, mi abuelo, por ahí algún entrenador que tuve que ha jugado hace mucho tiempo. El contacto mío con el básquet antiguo es muy como bilateral, ¿no? No es tan presente. Pero creo Exacto, que del básquet antiguo exacto, quedó eso. El que era 4 tiene que jugar solo abajo del aro. El que es el base no mete puntos. Y el 2 tiene que ser tirador. Y exacto. con ese criterio, muchos chicos que por ahí pegan el estirón muy chicos, muy jóvenes como yo, los ponen a jugar de 4, los establecen abajo del aro y después se van quedando con la altura normal y tienen que salir Exacto. un poco o sea, Y ese es, del rol. Y ese es un gran problema ahora en nuestro básquet, de hecho, porque muchos entrenadores especializan a temprana edad. Entonces, la especialización a temprana edad no permite que tú desarrolles ciertas habilidades. Entonces, si eres grande, te pueden a jugar en mini básquet de espalda al aro, no desarrollar la habilidad del dribbling, de estar frente al aro, de tomar tiros de media distancia. Y es un niño que no creció más, entonces llegó a los 14 años con esa misma talla y es un niño que va a decir, no juego más básquet porque no aprendió y va a ser mucho más complicado para él en esos aspectos. Entonces, yo no mido, yo mido casi 1,69, yo no mido ni 1,70 y a mí a veces me pasaban la bola y yo hacía movimientos de poste porque yo veía, o sea, a mí me encantaba, lo que yo te decía a ti, yo era muy imitadora, observaba y era arriesgada, o sea, ahora los niños y las niñas les cuesta trabajo tomar riesgos porque sienten que van a ser señalados, que los van a sentar en el banco, que tú solamente vas a hacer lo que te piden y a veces te limitas en ese crear dentro del juego, porque el jugar es crear, ¿no? O sea, hay unos lineamientos del entrenador y hay ciertas eh, entradas o su filosofía de juego, pero pues finalmente tú en la cancha eres quien ejecutas porque no es como un libro que está todo ceñido a un juego de básquet, por más que tú lo planifiques, no va a salir como tú quieres. O sea, hay muchas altos y bajos y muchas dinámicas que eso lo que permite es que tú puedas crear y puedas tomar decisiones dentro y ahorita la gran mayoría de niños y jóvenes de 16, 17, 18 años son muy limitados en sus acciones porque piensan mucho. Claro, Entonces, ese es el problema. total. Sí, y es esto, me parece. Se quedó mucho. Hay poca gente, y no solo entrenadores o entrenadoras, jugadores o jugadoras,
que revive ese básquet antiguo que por ahí está como desactualizado. Y hoy el básquet moderno, el 5 tira de 3 y el uno juega Exacto. movimientos del poste. Eh, entonces es como que, y en 10 15 años más vamos a tener algo distinto que nadie sabe. Y todo el tiempo te tenés que estar ayornando a lo nuevo, a como a los nuevos conceptos. Entrenadores que por ahí acá en Argentina por cómo está por ahí llevado el básquet internacional últimamente, bajó bastante el nivel. Viene un entrenador más joven que hizo un par de cursos afuera y Ujú. te hace algún comentario en inglés, algún movimiento en inglés, vos lo ves como cara de, ¿y qué está diciendo este muchacho? Es algo que, o sea, se está haciendo el canchero con nosotros y no, está hablando de un básquet moderno que nadie entiende hoy, que nadie ve, porque estamos como muy reñidos a lo que es UACB o NBA, que son Exacto, extremos, muy extremos. Entonces creo que exacto. es un poco eso. Pero bueno, Así es. no sé ahí en Colombia cómo está el desarrollo formativo de las promesas jóvenes. Bueno, Colombia siempre se ha caracterizado por tener, y cada vez está creciendo mucho más, el tema de escuelas de formación, clubes deportivos. em, Dentro de sus mismas regiones o subregiones participan en diferentes torneos. em, pero yo pienso que aquí todo radica es en una continuidad y en que no hay un norte. O sea, desde lo que es la federación, em, debería haber unos lineamientos como un modelo de desarrollo para el baloncesto colombiano desde la base, porque cada liga trabaja lo que a bien cree tener para sus jugadores y no está mal. Lo que pasa es que hay unas ligas que van alineadas con el básquet moderno y hay otras ligas que están bastante desactualizadas con el básquet moderno. Entonces, hay muchos niños o niñas que cuando son llamados a preselección, no conocen el concepto básico de lo que es lado de ayuda y lado del balón en la defensa. Eh, no tienen un concepto básico de una muy buena postura en defender y ahora se volvió todo una alcahuetería en que yo no logro contener a mi jugador en uno contra uno, entonces lo más fácil para mí es pedir la ayuda. Entonces está muy mal manejado el tema del fundamento, está muy mal manejado, que la gran mayoría de equipos y de ligas se preocupan es por construir equipos antes que hacer un desarrollo individual del jugador. Entonces, mientras eso no suceda, que desarrollemos individualmente los jugadores, eh, por ese afán o por esa inmediatez de construir equipos para dar unos resultados que en últimas es para beneficio del entrenador, porque entre tú más ganes eres bueno, ¿no? Si tú pierdes eres malo. Entonces tú de alguna Claro, manera usas a tus deportistas, usas a tus jugadores, pero mientras eso no se cambie esa estructura y mientras no haya, por ejemplo, en el caso de minibásquet, entrenadores especializados en minibásquet que sepan qué enseñar en cada una de las categorías de lo que son benjamines, premini, mini, que los traten de acuerdo con su edad y que se enseñe de acuerdo con la edad, em, va a haber un mejor desarrollo y va a haber un mejor conocimiento cuando pasen o hagan esa transición a pasarela o a infantil. Hay mucha claro. deserción porque hay muchas falencias en los niños y niñas en cuanto al desarrollo de básquet. O sea, a todo el mundo le gusta jugar. Colombia tiene una afición grande por jugar, pero es muy diferente que tú juegues a que sepas jugar. O sea, yo te puedo decir, Claro. vamos a jugar básquet. Tú dices, listo, vamos a jugar básquet, pero no saben jugar básquet. Son dos cosas totalmente diferentes. Total. Bueno, vos dijiste que tenés una hija, yo no sé si tu hija juega al básquet o no. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo es esto, este contacto con, bueno, eh, mirá quién es mi mamá? ¿Y cómo haces vos desde el lado de madre, saliendo del lado de jugadora, entrenadora? ¿Cómo haces vos del lado de madre para acompañar, apoyar y colaborar con el crecimiento? En este momento será el básquet y el día de mañana, si ella quiere cambiar a hacer otra cosa, será otra cosa. Pero digo,
ese mensaje para los padres que por ahí están en la tribuna gritándole a los árbitros y al entrenador y que por qué no lo pones a mi hijo y llegan y van en el Exacto. auto con el hijo volviendo del partido que perdieron y le dicen no, porque vos en vez de meter 10 libres metiste 9. Claro, Ujú. metiste 9. ¿Cómo vos haces ese acompañamiento con tu hija? Bueno, mira, mi hija fue de las mejores jugadoras que tuvo el país. De hecho, para la selección de Argentina fue un dolor de cabeza porque pues tengo varios amigos coaches de Argentina y decían, no, cada vez que Camila entraba a jugar y nos metía triples, no sabíamos cómo marcarla, si hacíamos cambio, nos metía a la canasta, si hacíamos tal cosa, tal otra. Pues Camila creció en un entorno deportivo. Camila creció, su papá es entrenador también de equipo profesional de Pirata. Nosotros somos separados hace mucho tiempo, pero pues igual siempre estuvimos acompañando a Camila en todo su proceso. Ella escogió ser jugadora de básquet, pasó por fútbol, pasó por natación, patinaje, de cuánta cosa, pero ella decidió, nunca fue forzada por nosotros, siendo entrenadores, habiendo sido jugadores, dijimos, escoge lo que tú quieras hacer y que te guste sin cero presión de tus papás. Pero entre ella y yo, digamos que yo fui entrenadora de ella, entonces, claro, esa transición de mamá a entrenadora no fue fácil. Esa transición de ella de ser hija y a la vez ser jugadora no fue fácil. Entonces siempre había ciertos choques, pero logramos eh, entender que mientras estuviera en la cancha era mi jugadora y yo la iba a tratar como a cualquier otra. Entonces, pero esa dinámica no fue nada fácil. Ella empezó muy pequeñita en mi club a entrenar desde los 5 años también. Camila fue desde los 14 años Selección Colombia, fue champion encestadora en varios suramericanos, fue champion encestadora de 3 puntos en suramericanos. Y jugó desde los 14 hasta los 25 años más o menos, porque ella se va a los 18 años para Estados Unidos, becada por baloncesto. Y primero estuvo en una academia que se llama IMG, un año para perfeccionar sus bases y luego se En va, Florida. sí, en Bradenton y luego la reclutan estando allá, la reclutan de varias universidades y decide irse para George Washington University. Allá termina sus 4 años en División uno, estudia su carrera y después aplica para una maestría, tenía muy buen promedio académico también y hace su maestría, ya lleva ya 13 años en Estados Unidos, ya de los cuales 4 está trabajando. Entonces hizo todo su proceso, jugó con la universidad, vino en algunas ocasiones a jugar con Colombia y bueno, finalmente decidió, también por un tema de problemas en su rodilla, un tema ya eh, de desgaste de cartílago, pues impidió que pudiese continuar y ahorita está en proceso de recuperación, pero también fue bastante aguerrida, fue bastante competitiva, también se levantaba súper temprano, también me decía, mami, entréname, mami, tal cosa, la ruta la recogía después del colegio. Y fue una niña que entrenó con bastante intensidad y con un objetivo claro y proyectada a querer ser también de las mejores del país y estudiar fuera. Y bueno, ella misma se pagó su estudio, ella misma hizo todo eh, por el deporte. Entonces, nosotros lo que simplemente fuimos fue eso, apoyadores, motivarla, incentivarla y no caerle encima cuando cometía errores que son normales en el deporte. Ella se criticaba muy fuerte, pero pues el siguiente juego vas a mejorar, siguiente juego vas a mejorar, vas a corregir. Ella dice ser la mejor versión de la mamá, entonces entre las dos cuando ya estaba más grande, 17, 18 años, jugábamos uno contra uno, competíamos en ¿Y quién tiro, ganaba? entonces al principio ganaba yo, después ya empatábamos, después ya me ganaba ella, pero cuando yo le ganaba salía curiosísima, salía de pelea, era terrible, pero a mí me encantaba esa competitividad, así que eh, pues yo fui mamá joven, a los 20, entonces siempre ha habido un apoyo cercano. Camila cumplió ahorita 30 años, entonces hemos estado como muy cercanas siempre y ella me dice que lo único que le, Claro. le, le- le pesa es no seguir jugando con la selección Colombia y durar tanto tiempo como yo duré, pero pues por lo menos su paso por la selección fue bastante agradable y de mucho aprendizaje. Claro. Bueno, y para ir cerrando un poco,
esto es algo que solemos preguntar bastante y genera como a veces emociones, comentarios. Si pudieses elegir un momento de tu infancia para decirte algo, ¿qué le dirías a esa Jenny de 10, 12 años que está recién empezando a incursionar en el mundo del básquet, que está entrando en este momento? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Em, que las cosas en la vida o las cosas en el juego hay que ir pasito a pasito. O sea, no aspirar a que de la noche a la mañana vaya a tener o vaya a lograr lo que quiere y que se permita cometer errores. El permitirse cometer errores forma parte del aprendizaje. Que nunca se rinda y que siempre exprese sus emociones, que no se contenga y que el llorar no es de débiles, sino el llorar es mostrarse como una niña que en algunos momentos es frágil y necesita simplemente de un apoyo o una palabra de fortaleza para seguir adelante, pero que por más situaciones fuertes que pueda encontrar, siempre va a haber alguien que va a estar para darle la mano. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Jenny, agradecerte por estos 30, 35 minutos de puro básquet y conocimiento. Creo que tocamos como un poco de todo, un poco de tu historia, un poco de las actualizaciones del básquet. Como le digo a todos, como te dije a vos antes de empezar, antes de grabar, yo sigo aprendiendo y me encantan estos momentos que puedo compartir con, bueno, figuras del básquet, como te lo dije en su momento. Así que nada, de mi parte, de parte del equipo, agradecerte muchísimo por este tiempo y saber que contás con este espacio para cuando quieras hablar de lo que Gracias, quieras. Juan. Gracias, Juan, ¿no? Y pues agradecida. Ahorita mismo estamos en un proceso con la Fundación FIBA. Yo soy facilitadora de la Fundación FIBA, trabajo con todo lo relacionado a minibásquet, precisamente para eso, para potenciar a los niños y las niñas y hacerles creer que sientan que a través del deporte también puedes lograr muchas cosas para ti desde la rectitud, desde los valores, desde la entrega y desde no rendirte, pese a que haya muchas personas a tu alrededor que te digan que no puedes. Em, y bueno, seguir desde lo que pueda yo realizar como entrenadora, como mamá de una deportista que estuvo en Colombia y como todas aquellas vidas que pueda impactar desde los campamentos que realice, desde las capacitaciones que haga, desde el ser ejemplo y que vean en mí a esa mujer que alguna vez también fue niña y que hizo todo un proceso de formación y que ahorita mismo su proyecto de vida o su propósito de vida ha sido en torno al baloncesto. Vivo por y para el básquet y es algo que me apasiona. Entonces, cuando tú haces algo que te apasiona, no es un trabajo. O sea, nunca he visto el enseñar y el estar en mi academia como un trabajo, sino como una pasión. Y eso es lo que muchos entrenadores deberían entender, que por encima de un incentivo económico está la gratitud que te deja el tocar vidas. Totalmente, totalmente. Palabras sabias, tómenlas, escúchenlas. Es así como cuenta Jenny. Y nada, espero que haya sido gratificante para todos y satisfactorio para todos. Este fue el capítulo número 12 de La Otra Jugada del podcast, así que nos vemos la otra semana.